Bien, vamos a ver ahora los circuitos rectificadores. O sea, una de las aplicaciones más usuales de los diodos es como rectificador. ¿Qué quiere decir rectificador? Quiere decir que transforma la corriente alterna en corriente continua. El rectificador básico sería el rectificador utilizando un solo diodo, que se le llama rectificador de media onda, ¿no es cierto? En este caso, fíjense, acá tendría el diodo, yo si le aplico una tensión alterna, esta tensión supongamos que varía tiene un valor máximo que es este, ¿no es cierto? Y después tiene un comportamiento senoidal, o sea, acá estaría representada la tensión de la fuente en azul. Y acá tendría, digamos, una carga, digamos, un circuito que yo estoy alimentando, una resistencia de carga, a la cual va a aparecer una tensión que va a ser B0, que va a ser la tensión de salida de este equipo rectificador. ¿Cómo va a ser esta tensión? Fíjense, aparece acá la tensión, digamos, de la fuente, empieza a aumentar, se vence la barrera acá del diodo, entonces este diodo conduce hasta, digamos, fíjense, la corriente empieza a aumentar proporcional a la tensión, después cuando baja la tensión de la fuente, llega un momento que al hacerse cero no conduce más corriente y acá, como se invierte la tensión de la fuente, como entonces el diodo queda polarizado en forma inversa, no conduce, por lo tanto todo este periodo de la corriente de la fuente no recibe corriente, digamos, o sea, hasta el próximo semiciclo en que empieza a aumentar nuevamente y lo polariza en forma directa, y así sucesivamente. O sea que yo en la carga acá tengo una tensión que varía entre 0, el valor máximo 0, después un medio ciclo no tengo, y esto sería una corriente continua, ¿no es cierto? Que el nombre de continua está un poco mal puesto acá, tendría que ser corriente directa, o sea, porque avanza solamente en un solo sentido, pero acá no es continua, no es una raya, digamos, sino que baja. Por eso, como rectificador monofásico de media onda prácticamente no se lo usa, solamente cuando yo no necesito una calidad de la continua a la salida en un equipo que no necesite una cantidad, una calidad. ¿eh? En realidad siempre va acompañado de un transformador. ¿eh? Este sería de un transformador, este sería el primario y este sería el secundario. Y acá tengo lo mismo que tenía anteriormente, un diodo. ¿eh? Fíjense, normalmente está la carga, está la tensión que nosotros usamos, alterna, puede ser 220 volt. Si nosotros tenemos un transformador de 220 volt a 12 voltios, acá vamos a tener una tensión de salida en el secundario de 12 voltios. Y la tensión que vamos a tener acá, después del diodo, esto me lo dan las fórmulas de las fuentes, esta BD va a ser el 40% de la tensión que yo aplico acá. O sea que si estoy hablando de 12 voltios acá, voy a tener acá a la salida 4,8 voltios. O sea, el 40% de esos 12 voltios. Realmente este rectificador solamente se lo utiliza para baja potencia porque es muy ineficiente. Yo estoy desperdiciando acá el 60% prácticamente de la potencia. Con la corriente pasa lo mismo. La corriente que pasa por el diodo es menor a la corriente que circularía en el circuito, que es en un 60%. Entonces, por lo general, lo que se usan son los rectificadores monofásicos de onda completa, o sea, tienen 4 diodos. Tienen 4 diodos, acá lo tengo representado el transformador nuevamente, el secundario, y acá la tensión de salida sigue siendo igual el 40%, pero ya ahora tengo disponible el doble de la corriente porque tengo 2 diodos. Acá en este circuito así, visto de esta forma, es más difícil de entenderlo. Vamos a ver esto sería lo mismo. Acá yo tengo la fuente de alterna, el transformador primario muchas vueltas, 220 vueltas, por ejemplo, 12 vueltas en el secundario, por lo tanto tengo 12 voltios acá. En el semiciclo en que esta punta es positiva con respecto a esta, entonces va a haber una corriente convencional en el sentido
de la roja, ¿no es cierto?, la flecha roja. O sea, la corriente va a llegar acá y tiene dos posibilidades, ¿no es cierto? Pero en este caso, este diodo no le permite el paso de la corriente y este sí, por eso sigue este camino, ¿no es cierto? Va acá, pasa por la resistencia de carga, por el equipo que yo estoy alimentando, y vuelve acá, y acá vuelve a ocurrir lo mismo. Tengo dos caminos y en este caso los dos diodos me permiten el paso de la corriente. Pero en este yo tengo el mismo potencial con el que salió, por lo tanto no va a ir hacia este potencial, sino va a ir a este punto que está en este momento negativo. Cuando esto se invierte, o sea, el positivo, este lado, en el otro semiciclo, el positivo está en este punto y el negativo en este, entonces la corriente arranca en esta flecha azul, llega a este punto, se encuentra que acá está, digamos, o sea, está polarizado en forma inversa, por lo tanto sigue por acá, la corriente pasa por la carga acá, y regresa nuevamente acá. Cuando llega acá, digamos, no va a ir a ese punto porque está al mismo potencial, sino va a ir a un punto de potencial inferior que va a estar el negativo acá. Esta es la razón por la cual en este tipo de circuito rectificador, ¿no es cierto?, pasan las dos ondas, digamos. Cuando yo tengo la tensión en forma positiva, pasa, en la carga tengo esta tensión, la B0. Cuando tengo este semiciclo negativo, también tengo esta tensión en la carga, y así sucesivamente. Ahora tengo una continua un poco más pareja, pero que se va haciendo cero cada medio ciclo. Por eso este tipo de rectificadores se usan para potencias bajas. Para potencias mayores se utilizan los circuitos ya trifásicos. O sea, en el circuito trifásico yo tengo tres fases, ¿no es cierto?, en el primario y tres fases en el secundario, y si tengo acá un diodo por cada una de las fases, nada más, o sea que sería un circuito rectificador trifásico de media onda. Este ya me permite hacerlo trabajar con mayores potencias de corriente continua, pero aún tengo acá una limitación en la tensión, que fíjense que tengo el 60% de la tensión que yo tengo a la entrada del diodo. O sea que si tenía los 12 voltios de antes, voy a tener 7,2. Y la corriente de los diodos, o sea, ahora aumentó porque tengo 3 diodos por los cuales pasan aproximadamente el 60%. Pero fíjense la tensión cómo mejora. En un circuito trifásico, fíjense que yo, si tengo la fase R, la fase S y la fase T, tengo una onda de alterna de la fase R, que sería esta. Tengo una onda de alterna de la fase S que arranca, fíjense, acá a los 120 grados eléctricos. Entonces, y la tercera fase arranca acá a los 240. Entonces, fíjense acá, la continua que va a haber la carga es esta, no se va a hacer cero nunca ahora acá, porque cuando llega acá a este punto que se iría para hacerse cero, aparece la tensión de la otra fase y la levanta, y así sucesivamente, y al cabo de los 3 diodos yo tengo ahora una continua muchísimo mejor que la anterior, que en un circuito monofásico. Y el circuito trifásico de onda completa, en el cual utilizamos 6 diodos acá, vamos a ver cómo mejora. Acá ya, fíjense la tensión de salida, yo tengo 15,6 voltios, ¿no es cierto? O sea, tengo un 30% más que la tensión que tengo a la entrada del diodo, y la corriente un 20% más. Esto hace que, como uno conduce en el semiciclo positivo y otro en el semiciclo negativo, fíjense, ahora la continua directamente prácticamente no baja, no llega nunca a cero, ni siquiera llega a la mitad. Entonces, este tipo de rectificadores se utilizan en los automóviles. Por ejemplo, se usa un alternador y un puente trifásico para dar la continua, para cargar la batería y para darle continua a todos los equipos electrónicos que hoy en día tienen los coches. Pero aún esto, que se llama ripple, hay que mejorarlo. Una forma para mejorarlo es directamente
para llenar este hueco habría que hacer esto, ¿no es cierto? Entonces, esto se hace directamente con un capacitor. Acá fíjense en el de media onda para verlo más claro, el rizado, la diferencia entre digamos, o sea, entre la parte máxima y la parte mínima se achica mucho, digamos, no se hace cero. Si yo pongo un capacitor, entonces el capacitor, como está en paralelo, se va a ir cargando con esta tensión y en este momento que llega a la tensión máxima y empieza a decrecer, el capacitor empieza a entregar tensión, ¿no es cierto? Porque la tensión empieza a bajar y inclusive cuando se hace cero sigue entregando tensión a la carga y por lo tanto aparece este tipo de onda y esta zona sería de descarga del capacitor o condensador. O sea, ¿cómo se conecta? Se conecta directamente así, directamente en paralelo a la salida de la fuente. Y eso hace, en realidad es un capacitor grande, es electrolítico por lo general, y de un valor alto.